Muy bien, estamos ahora, como les decíamos, con Luis D'Alaglio, quien es el titular de la consultora Delfos, que por supuesto ha venido desde hace ya muchos meses analizando toda esta situación. Sus proyecciones han sido siempre muy acertadas. Y lo primero que te voy a pedir, Luis, es una evaluación general. Después vamos a ir punto por punto porque, por supuesto, tenemos para comentar, para ser dulce. Primero, déjame felicitar a la gente de Canal C por esto, por este avance tecnológico que realmente es espectacular. Y también hecho también en épocas muy difíciles. Muy difíciles. Segundo, ¿sabes qué? Fue el único canal que cubrió todo el proceso electoral desde la primera hora de ayer. Exactamente. Yo prácticamente seguí todo lo que estaba pasando en las declaraciones, porque uno va siguiendo la dinámica, además de por radio, por televisión. Y la verdad que es un esfuerzo cordobés espectacular y valga la felicitación para la dirección del canal. Efectivamente. Vamos al tema. Sí. Lo primero que nada, la primera sensación por la historia de cómo funciona el kirchnerismo en el poder, lo más probable es que salgan jugando para adelante, que profundicen lo que venían planteando. Vos sabés que ese es mi punto de vista y por eso se lo señalaba recién. Esto es un comportamiento que tiene que ver con una metodología política. No tiene que ver ni con la opinión pública, ni la idea de empatizar con el momento. No estoy juzgándolo, digo, estoy solamente planteando y describiendo cómo funciona este comportamiento electoral, este comportamiento político, esta conducta política, que ya fue rechazada en 2015, que volvió al poder a partir de una moderación con Alberto Fernández y del fracaso económico de Macri, pero que obviamente se vuelve a repetir en su forma de construir y de acumular poder. Lo que pasa es que siguen los dictados de Laclau. Ese es el tema. Tienen una filosofía en el sentido de que hay que destruir todo. Profundizan la metodología a partir de llevar todo al extremo. Entonces, yo no creo que haya, digamos, una moderación. Creo que el llamado al diálogo es lo que corresponde para los titulares y demás. Es un llamado al diálogo dentro de una metodología política. Lo veo complicado desde esa perspectiva, Gustavo, porque ya lo hemos visto antes, desde ahora vamos por todo, a los sucesivos momentos que ha vivido la Argentina con el kirchnerismo en el poder. No van a abdicar, no van a abdicar de esas cosas. Esta es la metodología política, es la metodología de construcción. Tienen un núcleo duro. El resultado de la provincia de Buenos Aires, que los dejó ahí a la puerta de prácticamente un empate técnico, lejos de, les demuestra de que pueden seguir, porque en definitiva lo que les interesa eso es, desde que empezó a gobernar el kirchnerismo en el país, era el sur, el NOA, el NOA y el AMBA, el conurbano. Y de alguna manera van a ir manteniendo este esquema y yo creo que van a profundizar la metodología política, no debería ser. La única diferencia que sí hay que ver cómo van a hacer es que no van a tener la mayoría en el Congreso, que es distinto a lo que ocurrió en otras ocasiones. Pero atender una cosa, pueden hacer lo que hizo Kirchner. Es decir, no tenía mayoría. Decreto de necesidad de urgencia. Absolutamente. Ese es el tema. Y avanzar sobre el paradigma de lo que están convencidos y que van a tratar de profundizar. Por eso yo me parece que van a ser 2 años de mucha discusión política. La oposición no se tiene que equivocar en la lectura que hace, no es un voto esperanza, ha sido un voto castigo y ellos han sido utilizados como herramienta para eso. Es decir, si ellos entienden de que son primero una herramienta antes que una esperanza, probablemente puedan canalizar, digamos, una opción, no una oposición, ¿no? Porque ahí también está el desafío de las oposiciones. Este equilibrio que va a haber político de la grieta, dentro de la grieta, que es endógeno, porque cada vez se disputan más y se miran más y se meten más hacia adentro en esa discusión. Probablemente las provincias tengan una oportunidad en este nuevo Congreso donde, además del equilibrio político, puede haber un equilibrio federal, si las provincias realmente se deciden a tallar sobre la base de la importancia, lo que quería recién Daniel hablamos de la potencialidad que tiene la Argentina en términos económicos. Solamente depende de un acuerdo político. Pero un acuerdo político que previamente debería ser con los sectores. Por ejemplo, yo me imaginaba, antes de llamar al diálogo político, el presidente, si quisiera salirse de esta metodología que yo te estoy diciendo, llamaría al diálogo con los sectores productivos, con los sectores sociales, con los sectores académicos, a ver qué diagnóstico social tienen, para después poder hacer un planteo político y llamar a todo el espectro político para hacer una concertación. Exactamente. ¿No? ¿Y sabés por qué creo que...? Pues si no es un acuerdo entre políticos, Gustavo, y sigue siendo el problema de siempre. Los acuerdos entre políticos
por lo general atiende la agenda de la política y no la agenda de la sociedad, de los sectores productivos. Tan acertado lo que vos decís, que la respuesta de los referentes de Juntos por el Cambio ha sido: el ámbito para el diálogo es el Congreso. Sí. ¿Me entendés? Entonces, como decís vos, un diálogo entre políticos, pero falta la opinión de ese otro sector que es variable, que tiene su propia opinión y que muchas veces no se siente representado por aquellos que están en el Congreso, no se sienten representados, y que tienen su posición, y que yo lo he señalado en conversaciones privadas y muchas veces de manera pública, que todos los sectores, sobre todo los sectores sociales, y particularmente los sectores de la producción y los diferentes sectores de la empresa, de una vez por todas, hacer sentir su fuerza corporativa, de una vez por todas, como existe en otras partes del mundo. Si haces eso, y las provincias, con sus gobernadores y sus legisladores nacionales, logran articular, digamos, un diagnóstico común para que después haya un acuerdo político genuino, digo, que atienda la agenda de la producción, que atienda la agenda social. Todo el mundo habla de la necesidad de un ajuste, pero hay muy poco margen. Nosotros hacemos margen para ajuste casi no existe. No existe. Más ajustado de lo que está la gente, ya no. Como decía mi viejo, no tiene más agujero en el cinturón. En el cinturón, esto es una naranja que ya está en el nivel de ollejo, no tiene más jugo. Exacto. Entonces ya no tiene opción, digamos, para ese lado la economía, realmente. Y lo que decía Daniel acá me pareció interesantísimo de la potencialidad económica, que lo dijo rápidamente, lo describió muy bien y claramente, en términos de oportunidad que tiene la Argentina, porque se va recreando a la noche, durante el día le hacemos daño y a la noche se recrea la Argentina sola, ¿no? Entonces, me parece que el camino pasa primero por construir una agenda común con los sectores productivos, los sectores académicos, los sectores sociales, todos aquellos que todos los días tienen que levantar la persiana para ver cómo siguen, cómo avanzan, porque recién ahí van a tener un diagnóstico real para poder hacer un acuerdo político en una Argentina que va a ser más parlamentaria que presidencialista, si es que no pasa lo que estamos diciendo nosotros, sospechando de que el kirchnerismo va a profundizar su metodología política y gobernar por decreto de necesidad y de urgencia. Claro. Lo cual, digo... Pero es que Cristina, cuando todavía se trataba simplemente de una especie de gran encuesta como fueron las PASO de septiembre, no tuvo empacho en un ataque de ira, en pegarle un patadón al tablero y dio a conocer la carta 24 horas después. Es decir, esa era una carta destituyente directamente. Ahora, por el momento, está calmado por un tiempo, vaya a saber cuánto tiempo, pero mira, yo creo que son como los resortes, ¿sí? Se achican para después salir con más fuerza. Con más fuerza. Si uno atiende a esa lógica, que es una lógica que se podría corresponder con el nuevo momento político que va a vivir la Argentina, que es necesariamente de concertación, Gustavo, bueno, uno puede pensar que esa potencialidad que describía recién Daniel tiene chances de ser aprovechada. Si no, vamos a seguir de manera endógena, metiéndonos adentro de la grieta, profundizando discusiones que no tienen nada que ver con la agenda productiva, con la agenda social, sino con la agenda de los políticos, con los problemas de los políticos, que lo sigue la justicia, también lo sigue la justicia, nos seguimos echando la culpa y se sigue profundizando la desconfianza, que fue algo que ustedes hablaron y que yo creo que es fundamental, porque nadie va a sacar si tiene $1 guardado en algún lugar para usarlo, si el nivel de desconfianza Jorge Ngaramo lo dijo muy bien. Es imposible. La construcción de confianza es si la garantiza el sector productivo, el sector social, el sector académico y en alguna medida, en menor medida, la política de la grieta, digamos, porque ahí sí que la confianza va a seguir relegada a un quinto plano, no va a ser posible. Mira, hay un fenómeno que muy pocos lo han destacado y por eso quiero que lo conversemos. Y me estoy refiriendo a lo que pasa con Milei. Porque uno pensaría que un hombre como Milei, que para algunos es un outsider, él mismo se calificó un outsider, que consigue nada más y nada menos que el 17% en la capital federal, podría ser una especie de... como si se hubiera recreado la UCD. Pero ocurre que no es así. Los que están pugnando anoche por entrar en el Luna Park, era gente pobre, eran jóvenes, esos mismos jóvenes que están desencantados y que no tienen prácticamente ninguna esperanza, aquellos que se quisieran ir del país pero que no tienen los medios para irse y que menos todavía para conseguir visas, ya sea en Europa o en Estados Unidos, y que se acercan a este hombre
que es un hombre que se califica como liberal, pero que todo el mundo lo encasilla dentro de la extrema derecha. Y son gente que antes votaba a la izquierda y de golpe se convierte en la tercera fuerza en la capital federal y saca el 7% de la provincia de Buenos Aires. Y lo dice Milei, ahora vamos a dirigir nuestra prédica hacia el interior de la República. Y yo creo que allí puede cosechar mucho más de lo que algunos suponen, ¿eh? Ojo. Gustavo, en el 2016, cuando empezaron las primarias republicanas, yo empecé a seguir el proceso electoral de Estados Unidos. Donald Trump tenía el 1% dentro de la interna republicana. Su formato político, este outsider, o nosotros decimos esos que van por la banquina, no por la autopista, vos siempre atendés lo que van por la autopista, no por los que van por la banquina. Empezaron a hacer el hazme reír. Entonces empezó a ser la novedad de sus peculiaridades políticas, de sus formas, Y resulta que empezó a bajar un mensaje radicalizado que obviamente empezó a tocar algunas arterias de este cuerpo social que era Estados Unidos. Rubio, en ese entonces no me puedo acordar el nombre ahora, que de origen latino, que era el candidato llamado a ser la figura de los republicanos, perdió en las últimas instancias, perdió con Donald Trump la interna, las primeras republicanas, y terminó ganando las elecciones en el 2016. No digo que pase lo mismo, digo, son esos fenómenos políticos que van por la banquina, que son absolutamente, están fuera de cualquier tipo de manual de la política. Exactamente, con el discurso que representan, que tienen, ¿no? Con un discurso absolutamente radicalizado, que a uno lo pone nervioso de solamente escucharlo, pero que va de alguna manera entrando en algunos sectores y que es algo que está sucediendo en el malestar social. Porque claro, ustedes lo decían recién. Está el caso, mira, de cómo no lo ha apoyado López Murphy, y también el caso de Espert. Espert dentro de un outsider, pero también radicalizado. Sí. Ahora, no con el éxito de Milei, pero son fenómenos que antes no existían. Vos decís, la primera aparición de Espert era cero. Y bueno, pero ahora el tipo ya figura. Bueno, esos fenómenos son los que van a empezar a aparecer y que se radicalizan y construyen por la banquina, digamos, fuera de todos los manuales, una referencia política que empieza a encontrarse con estos sectores de la población, con jóvenes con mucho manejo de redes, etcétera, que empieza, digamos, a tener un espacio en la política y empieza a ser parte de la discusión política. Un espacio importante, 17% de la capital federal. Entonces, me parece que se abre en la Argentina toda una gran discusión con nuevos paradigmas políticos, pero seguimos analizando la política. Digo, si hay alguien que debería hacer algo en serio, es convocar al gobierno antes que a un acuerdo político, a escuchar a los sectores sociales, sentarse con los sectores productivos. Porque esto es fenómeno, sí, es cierto, de un momento electoral, lo de Milei, y que empieza y termina ahora y seguirá teniendo su participación en el Parlamento. Pero lo que hoy hay que hacer es un momento de gobierno, de gestión. Quedan 2 años de mandato de Alberto Fernández, y la gente está en una situación límite, con muchas dificultades. Hay un sector de empobrecido, que es el 30% de la población, que la única paritaria que tiene es la inflación. Es decir, todos los meses pierde la paritaria. Sí. Entonces, eso que va siendo, digamos, caldo de cultivo precisamente por el fastidio, la falta de perspectiva, termina en muchos casos como reacción utilizando estos Milei. Entonces, hay que poner mucha racionalidad en este momento, Gustavo, porque realmente la situación es muy límite, la política no está dando respuesta, y la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia la falta de empatía de la política con la sociedad. Si algo hizo la pandemia, entre un montón de cosas, fue descubrir, correr el velo a la política y dejarla al descubierto con su falta de empatía con la sociedad, con los tiempos, con el día a día de la población. Nosotros, cuando hacemos los grupos de discusión o los focus group, le pedimos a la gente que nos cuente cómo es el día a día de ellos. Empezamos desde ahí. Hay una distancia tan grande con la agenda de la política, que vos decís, claro, hay un divorcio profundo, y en esa brecha hay espacio para los Milei, hay espacio para las radicalizaciones. La izquierda tiene una radicalización ideológica, formateada en términos partidarios. Esto no, esto va para cualquier lado, es puramente emocional. Entonces termina siendo estos fenómenos que uno veía el cierre en La Rioja, decir, La Rioja, ¿qué pasó? Claro. Era Salta.
La izquierda sacó el 20%. Claro, casi el 25%. Claro, casi el 25%, en Entonces, Salta. Digo, son fenómenos de radicalización política. Entonces, no digo que esté mal o que esté bien, no estoy juzgando. Digo, están pasando cosas distintas al viejo paradigma con el que estábamos manejándonos de estas dos grandes coaliciones ahora en el último tiempo y que se están de alguna manera mirando el pupo las dos y que no terminan de resolver los temas. Las sociedades no se suicidan, van a buscar opciones por afuera y me parece que es tiempo de que los grandes partidos se pongan de acuerdo y empiecen a mirar la agenda de la población antes que la agenda y los problemas de sus dirigentes políticos. El tema fundamental, como lo estábamos analizando recién, es que por primera vez, desde que comenzó la democracia, vamos a tener un parlamento donde va a haber discusión. Y es allí donde los políticos tienen que darse cuenta de que no pueden ser discusiones vanas, de que tiene que haber proyectos propios, no esperar a lo que venga desde el Poder Ejecutivo, y de que aquellos que han ganado en esta elección, y sobre todo la sangre nueva que llega, porque sangre bastante nueva que llega, como es el caso de Loredo, que llega al Congreso. Hay una mirada que quizá pueda ser la última esperanza que tiene esa gente que no tiene empatía con la política. Es decir, en el Congreso, como decís vos, va a ser un gobierno casi parlamentario, el que vamos a tener. Esa es una etapa realmente novedosa para la política argentina desde el momento mismo en que se instauró la democracia. No sé si coincidís conmigo. No, sí, estoy de acuerdo. Macri también tuvo una situación parecida de no tener mayoría en el Congreso y estuvo muy obligado a apoyarse en los gobernadores también, porque tienen sus legisladores en el Congreso. Entonces, ya empezás a articular legisladores, el Congreso, con los gobernadores. Ya empieza a haber un equilibrio político, pero también un equilibrio federal. Es decir, la Argentina del interior es muy distinta a la Argentina del AMBA. Son dos países distintos. Son dos países distintos, responden a intereses distintos. Hay que empezar a hacer, compatibilizar los intereses sobre la base de 10 coincidencias, por lo menos. Entonces, me parece que este momento parlamentario de la Argentina, insisto, siempre que no se confirme la hipótesis que estábamos compartiendo recién, que el kirchnerismo, lejos de ir hacia este lado, profundice y se radicalice más, que ha sido la metodología con la cual salió siempre jugando después de cualquier tipo de crisis, profundizando la metodología política acá. Sería interesantísimo que realmente este gobierno parlamentario se apoye en los gobernadores, en sus legisladores, y podemos causar cierta previsibilidad para que la Argentina gane en confianza y por lo menos trazar 2 años de cierta calma. Es imposible para la gente seguir viviendo de la manera que 3% mensual de inflación es muy difícil para la economía doméstica. No, es muy difícil gobernar un país con el 3%. Ya es muy difícil gobernarlo, pero hoy está arriba del 60% de la población que está teniendo problemas, y estoy hablando de Córdoba porque es lo que me he medido recientemente, que está teniendo problemas para poder hacerle frente a los costos mensuales. Sí, a sus costos funcionales del funcionamiento de su familia. No estamos hablando de las vacaciones ni de responder a algunos intereses, sino del funcionamiento de las cuestiones básicas de la familia. ¿Y eso sabe dónde se nota? En la mora en las tarjetas de crédito. Bueno, ¿qué ha crecido? Se comienza a convertir en una bola grande como esta que tenemos aquí, de Córdoba al mundo. O sea, una cosa realmente cada vez más grande. Solamente el 9% de la población del país tiene capacidad, o sea, le alcanzan sus ingresos para vivir y para ahorrar. El resto vive con lo justo o no le alcanza lo que le ingresa para hacer frente a sus costos mensuales. Claro, porque tenemos, no olvidemos, tenemos el ahora 8, el ahora 12, el 18 y el ahora 24. El 24 o 20, no sé cuántos son, 24. Sí, pero lo que pasa es que se entran a acumular. Es decir, ya no es una cuota, porque a lo mejor tienen 1 o 2. Pasa que hay otra falla también del modelo K en términos, ahora sí, económicos. Porque, ¿qué pasó? Al principio le sacaron la capacidad de ahorro al pueblo argentino y le dieron capacidad de consumo. Pero ahora ya no tiene capacidad de ahorro, tampoco tiene capacidad de consumo. Entonces estos modelos de financiamiento tampoco funcionan ya no tienen, porque la sociedad se ha quedado sin ahorro y sin... Como no funcionan los precios máximos. Y el que tiene algún ahorro en dólar no lo va a usar. No, seguro que es así. Ahora, vos sabés que esa posición que puede llegar a tener la cámpora o el kirchnerismo más duro, se va a ver sí o sí, se va a ver en el Congreso, porque están los representantes allí en el Congreso. Sí, así es. Y va a haber, a la primera discusión se va a notar, cuando se trate un tema realmente trascendente, se va a ver cuál es la posición de uno y la posición de otro. Y además,
cuando llegue el momento cierto de la convocatoria, porque es decir, el presidente no va a hacer un llamado al acuerdo en un discurso mesurado, y no dijo que lo iba a hacer hoy, no lo ha hecho, pero lo tiene que hacer. Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta de esos sectores? Como asimismo, ¿cuál va a ser la respuesta de esos sectores frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional? Porque el presidente lo dijo bien, hay que arreglar con el fondo, pero resulta que nosotros le queremos poner condiciones al fondo, cuando es exactamente al revés. Es decir, somos deudores, y los deudores muchas veces lo que tienen que hacer es ver cómo arreglan, no fijar condiciones. Ya directamente se rieron de la propuesta argentina cuando se hizo en los foros internacionales de quita de intereses. Sí, directamente le dijeron, pero ustedes, ¿en qué mundo viven? Porque realmente, Argentina, ¿en qué mundo vive? Parece que vivimos en la estratosfera, no en el planeta Tierra. Hubo declaraciones ya hoy de dirigentes, tanto de acá de Córdoba como de Buenos Aires, ante la posibilidad del llamado al diálogo, digamos, de condicionarlo, ese llamado al diálogo. Claro, no se conoce en qué términos, tampoco va a ser esa convocatoria al diálogo, ¿no? Es decir, ya se discute de alguna manera si va a haber o no diálogo cuando todavía ni siquiera existió el llamado al diálogo. Sí, sí, bueno, así somos. Es un diálogo que arranca flojito, pero bueno, ojalá que pase finalmente y que por lo menos se siente para decir, mira, no estamos de acuerdo, seguí con lo tuyo, nosotros seguimos con lo nuestro, pero que haya una instancia de cierta lógica y cierta madurez política, porque el mensaje, insisto en esto, ha sido contundente, Gustavo, ha sido muy claro, y el que no lo quiera leer se va a equivocar, tanto el gobierno como la oposición. Ahí está el gran desafío, darle realmente la lectura correcta a lo que fue el mensaje de las urnas, que no tiene otra cosa más que ver que le empiecen a dar bolilla a la agenda productiva, a la agenda social, a la agenda de la población, y que dejen de lado por un rato los problemas de los políticos. Es decir, los pueden dejar tranquilamente. Es decir, porque si no, tienen 1 año y medio para empezar a hablar de nuevo de qué van a hacer. Ya están pensando en el 2023. Sí, es que están pensando en el 2023 no desde antes de estas elecciones. Claro, y no sabemos cuánto va a estar el dólar mañana. Es decir, Entonces, bueno, ahí me parece que, y esto tiene que ver con la opinión pública, con la política y con las elecciones, ¿no? Las elecciones, que son la última etapa, digamos, la expresión de una situación política grave y de un estado de opinión deliberativo de la población, que obviamente está bastante radicalizada de un lado y del otro. Y esto es lo que de alguna forma a uno lo alerta, ¿no? Porque ¿cómo haces para compatibilizar una instancia de coincidencias generales si no es a partir de una convocatoria amplia como la que hablábamos recién? Claro, mira, yo creo que en el discurso de anoche de Luis Juez hubo un párrafo que yo lo considero muy acertado y muy realista. Y sobre todo viniendo de un político con la experiencia de él, porque ya Luis Juez es ya un político veterano. Es decir, antes quedaron atrás las épocas en que era fiscal anticorrupción y de golpe se encontró con el cargo de intendente. Ahora ya es un político veterano que las ha pasado todas. Y él dijo, soy consciente de que nuestro triunfo es muy importante y ha sido muy importante porque nos votó la gente de los sectores más pobres. Es decir, esa gente que antes votaba peronismo, ahora ha votado a este sector, que es esta coalición de Juntos por el Cambio, porque no nos olvidemos los antecedentes justicialistas de Juez, pero al propio tiempo está un radical de viejo cuño, como es el caso de Rodrigo de Loredo. Pero yo creo que ese conocimiento es el que tendrían que tener todos los políticos, que darse cuenta que el voto es muy voluble. Eso tiene un componente de voto protesta muy grande. Claro. Es cierto lo que estás diciendo. Nosotros precisamente en el análisis que hicimos ayer hicimos boca de urna. Y cuando vemos cómo vota la gente, o sea, cómo votaron las mujeres, cómo votaron los hombres, cómo votaron por niveles de instrucción, los niveles de instrucción bajos, es cierto, le votaron más fuerte, digamos, que fue algo distinto a lo que había pasado en las PASOs. Pero ahí claramente hay un voto de enojo, un voto protesta. Por eso, digo yo, hay que darle el tono exacto a la lectura de ese mensaje. Ahí hay una protesta y una figura utilizada para protestar contra un gobierno nacional que claramente le está haciendo daño a este sector, lo está consumiendo. Entonces, está utilizando, digamos, esta herramienta para protestar. Ahora hay que ver cómo esa herramienta para protestar,
cómo ahora racionaliza ese proceso y se para frente a una cosa racional, digamos, no profundizar la grieta. Para servir de herramienta. Es herramienta. Para servir de herramienta y tratar de cambiar las cosas. Porque bueno, nunca te olvides de lo que decimos siempre. Por eso muchos dicen, y yo lo discuto mucho, y además hay evidencia en esto. Una cosa son las elecciones legislativas. La gente vota por lo que siente y piensa en las elecciones legislativas. En las elecciones ejecutivas vota por lo que necesita. Por eso Córdoba vota, vos fíjate que lo que sacó Cambiemos ayer en Córdoba es prácticamente un poco menos que lo que sacó Juan Schiaretti para gobernador. Exacto. Sacó casi el 60% de los votos Juan Schiaretti. Entonces, ¿por qué hay este comportamiento? Porque además la naturaleza de las elecciones responden a esto que te estoy diciendo. Si acá la gente votó sobre la base de un sentimiento, ¿sí? De un sistema de creencias. Por eso votó como votó. Y acá va a votar con otra matriz, con otra lógica que tiene que ver con lo que necesita, que es el Ejecutivo, que es el que él le resuelve o no los problemas cotidianamente. Entonces, me parece que está muy claro que si uno entiende esto, ¿sí? Y por eso digo, no hay linkeo lineal entre lo que pasó ahora y lo que va a pasar en el 2023. Hay evidencias, para atrás hay un montón de evidencias. Schiaretti en el 2013, creo, sacó el 26% y después ganó las elecciones para gobernadores, los 2 años, sí. Y pasó lo mismo, antes en el 2017 perdió con Martín con el 30% y 2 años después sacó el 60%. Digo, no hay un linkeo necesario ni lineal entre un momento y otro momento. Son 2 elecciones absolutamente distintas y todo depende de las condiciones y el contexto en que se vayan desarrollando después los meses y los años que vienen de acá de la elección del 2023. Pero este mensaje, esta situación, este enojo, este sentimiento necesita ser conducido como herramienta. Exacto. Y además que aquellos que resultaron triunfadores sepan que se tienen que dejar de pensar en el 2023, que comiencen a actuar pensando en el momento actual. Es decir, de lo que la gente quiere que la gente lo vote, porque si no, esa misma gente se le vuelve en contra. Y hoy sacaste, como le pasó al Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, perdió 15 puntos. 15 puntos ha perdido el... Pasa, Gustavo, que cuando vos asumís un cargo pensando en el otro cargo que sigue, ni haces bien para lo que fuiste elegido, ni llegás al cargo que sigue. Esto está, la política argentina está llena de ejemplos. Por eso, digo, como síntesis, es muy importante decodificar exactamente qué significó. Esto que vos diste recién, que nosotros lo tenemos medido, que los sectores bajos han votado a Cambiemos, lo han hecho por un sentimiento de castigo al gobierno nacional. Y eso tiene que ser leído en esos términos, ¿sí? Si uno lo confunde el foco, cree que hay, pasa por ahí. No, es muy sencilla la población. Es como el lenguaje binario. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Apoyo, no apoyo, no apoyo, apoyo, apoyo. Esto es este lenguaje que hay que decodificar. Como síntesis estuvo perfecta.